Vamos entonces a preparar nuestro curso rezando la oración que Jesús nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Hoy día en nuestra cuarta clase vamos a ver la teología, la cristología. Cristología, porque es en el fondo quién fue Jesús. Ya dijimos algo cuando vimos la Trinidad el segundo día, pero ahora quisiera reflexionar un poco más sobre lo que significa la cristología o Jesús, en dos aspectos. ¿Qué significa y cómo comprender teológicamente que el Hijo de Dios se hace carne o se hace hombre? O sea, que es verdadero Dios y verdadero hombre. Todos lo decimos y lo sabemos, pero no es tan fácil comprenderlo. Yo haré una explicación de algunas cosas que ha reflexionado la Iglesia a ese respecto, que demoró varios siglos en reflexionar mejor de eso. Y luego de eso, también una parte final donde pueda hablar sobre cómo nos salva, por qué significa que es el Salvador. Eso se llama teológicamente soteriología, porque soter es salvador, soteriología, salvación. También voy a decir algo de eso. Entonces vamos a ver las dos partes, más o menos en la mitad y la mitad de la clase. Entonces partamos con la encarnación, que voy a ver siete como aspectos que nos pueden ayudar para comprender la encarnación, ¿no? Lo primero, partamos con la enseñanza fundamental de la Iglesia, porque muchas veces uno no sabe ni siquiera lo que la Iglesia ha definido, aunque no lo entienda bien, al menos puede formularlo, ¿no? Lo que quiere decir la encarnación quiere decir que la segunda persona de la Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu, la segunda persona es el Hijo se hizo hombre, o sea, se hizo carne, se hizo ser humano. Asumió la condición humana siendo divino y sin dejar de ser divino como hijo. Ese hijo asume la condición humana manteniéndose la misma persona que es el Hijo de Dios. Ese mismo Hijo de Dios que está en el cielo asume la condición humana y vive como hombre en la tierra. Entonces es verdadero Dios porque es el Hijo de Dios que vive en la tierra ahora. Aunque viva en la tierra sigue siendo el mismo Hijo de Dios, pero además es verdadero hombre porque vive como verdadero hombre, que es lo más complicado a veces y que yo lo voy a explicar ahora un poco. Entonces, en el fondo es el Hijo de Dios que asume la condición humana y al venir a este mundo. Y entonces, teológicamente, dogmáticamente, la Iglesia lo definió diciendo es una persona, el Hijo de Dios, con dos naturalezas, o sea, es de condición divina y de condición humana. Naturaleza quiere decir, ¿qué condiciones? Yo tengo una naturaleza humana, todos ustedes tienen una naturaleza humana, y la mesa tiene una naturaleza es mesa o de silla, y el animal tiene naturaleza de perro o de gato, ¿no? Entonces Jesús tenía dos naturalezas, es de condición divina, Hijo de Dios, y es de condición humana, un ser humano como todos nosotros, aunque no haya cometido pecado, porque el pecado no es esencial al ser humano. Hemos sido creados sin pecado. Ahora, luego de eso entonces, quiero decir que en el cielo las cosas son sin tiempo, así que lo que voy a decir no es tan exacto, pero es la única manera para comprender. Quiere decir que eternamente estaba el Hijo de Dios en el cielo y en un cierto momento asume la condición humana y vive en la tierra, y de ahora en adelante entonces esa condición humana nunca más la dejó. Y hoy día en el cielo el Hijo de Dios está con su condición humana resucitada y gloriosa. Nunca ha dejado de ser Dios y hombre ahora. ¿De acuerdo? O sea, en el cielo no está solo el Hijo de Dios. O sea, es el Hijo de Dios, sigue siendo el mismo de siempre, pero nosotros lo vemos temporalmente. Dios no sé cómo lo puede ver, no temporalmente, pero en el cielo y en la Trinidad está siempre el Hijo de Dios ya encarnado, sentado a la derecha del Padre, como dice el credo, y por lo tanto con la condición humana. ¿De acuerdo? Ahora, no es tan difícil de comprender si pensamos en otra cosa.
Dios existía siempre, ¿no es cierto? En un cierto momento crea el mundo. De ahí en adelante, y va muriendo gente y los lleva al cielo. Entonces de ahí en adelante junto a Dios están también seres humanos, ¿se fijan? Y no cambia nada en Dios, es muy misterioso esto. Pero en Dios de alguna manera, Dios es tan grande que puede crear seres nuevos y hacerlos caber en sí mismo sin que Él cambie, pero que nosotros podemos incorporarnos a Él. O sea, eso es lo grande. Tal vez podría tener una expresión en que una persona tiene un hijo, sigue siendo el mismo, pero ahora en su corazón cabe su hijo que antes no estaba. Y no deja de ser, y después le nace un segundo y no deja de querer al primero, sino que de alguna manera entra y llega otro hijo más. Y en el corazón se abre. Entonces, por ahí yo una vez escuché una frase muy linda, cuando estaba recién ordenado sacerdote, cuando llegué a una casa, después llegó más gente y estaba lleno de gente, y llegó finalmente otro más, y la señora dijo, que era una señora bien sencilla, dijo, mi casa y mi mesa es como el corazón de Dios, caben todos. Y tenía toda la razón, o sea, uno más siempre cabe y no le quita espacio al otro. Así es Dios, nos va creando y cada uno cabe y no le quita espacio a nadie. Siempre tiene espacio una nueva persona. Entonces, también cuando Jesús se hace hombre, tiene espacio en Dios su humanidad y en Él la de todos nosotros. Entonces, en ese sentido, ahora para comprender a Jesús siempre tenemos que tener presentes esas dos cosas. Una, que Él es el Hijo de Dios y por lo tanto en Cristo que camina en Jerusalén, a ese Jesús está siempre haciendo presente al Padre y lleno del Espíritu. Entonces, para comprender a Jesús siempre uno tiene que saber que es Jesús que hace presente al Padre y rodeado del Espíritu. Y además, para comprender quién es Jesús, uno tiene que ver toda su vida, de que es una guaguita, va creciendo hasta que finalmente resucita y está glorioso en el cielo. Ese es Jesús. Es toda una vida. Para comprender a Jesús hay que comprenderlo entero. Entonces, en ese sentido, comprendemos ahora la encarnación como algo muy central en Jesús y no podemos entender quién es Jesús, el Hijo de Dios, si no es en su relación con el Padre y el Espíritu Eterna y con haber asumido la condición humana y haber estado en todo el tiempo, desde la encarnación hasta la resurrección, es una vida humana verdadera con toda la vida humana. ¿De acuerdo? Entonces, eso es lo primero que quería decir para que entendamos las ideas fundamentales. ¿De acuerdo? No sé si queda alguna pregunta sobre esto, me parece que ahora lo voy a tratar de explicar un poco mejor. Entonces, entender que Él es el Hijo de Dios y que es Dios no es difícil, creo yo, porque uno dice, es un acto de fe, es el Hijo de Dios, ese Jesús es el Hijo de Dios. La gran pregunta que tenemos es, ¿cómo, siendo Dios y de condición divina, puede vivir como hombre y ser un verdadero hombre? ¿Me captan el punto, no? Porque entonces, normalmente han habido dos tipos de errores. El primer error, poco común hoy día entre nosotros, era que una persona piensa, bueno, en realidad no era tan Dios, era un hombre un poco mejor, pero no era tan Dios, ¿se fija? Pero ahí tenemos un error grave porque ya no es el Hijo de Dios, sino que es un hombre muy bueno nomás, ¿se fija? Pero hay otro error que es contrario a ese, que es tan grave como ese, porque también es un error respecto a quién es Jesús. Y es decir, en realidad es el Hijo de Dios. Entonces, claro, era hombre, pero era mucho mejor que nosotros. O sea, en el fondo tenía mucho más sabiduría y en realidad podría haber resucitado antes. Y como que era una vida más o menos humana nomás, ¿se fija? Y eso es falso. Porque Él, si no es un verdadero hombre, no es un modelo para nosotros. Si no pasa por todas las cosas que pasamos nosotros, no es un verdadero hombre y no me sirve para nada. Porque no me salva, porque no asume mi condición. ¿Se fijan el punto, no? Ahora, el hecho de que no cometa pecado, que no tenía pecado y que no cometió nunca pecado, no le quita nada a lo humano. Por el contrario, lo hace el humano más perfecto, pero verdaderamente humano. Lo importante a tener presente, y lo que voy ahora a explicar, es que cómo Jesús, siendo el Hijo de Dios, asume la condición humana
y vive una condición humana con todas las fragilidades y limitaciones propias del ser humano. Por decirlo de una manera simple, para empezar, ¿Jesús se cansaba o no se cansaba? Se cansaba. ¿Y tenía hambre? Tenía hambre. ¿Y se podía enfermar? Claro que se podía enfermar. ¿Y se habrá enfermado? Lo más probable, como todos los niños, po. Como todos los niños se habrá resfriado, no sé qué le habrá venido ya. Entonces, en ese sentido, es una vida humana completamente. Jesús también tenía que aprender. ¿Aprendió a leer o le nació solo saber leer? Aprendió a leer, po. ¿Aprendió a escribir o no? Aprendió a escribir. ¿Le tuvieron que enseñar historia? Le enseñaron historia. ¿Sabía la historia de antes? No la sabía, po. Si es un ser humano. Ningún niño nace y sabe todo lo que pasó antes. Tiene que aprender, po. Entonces voy a explicar eso. O sea, la vida de Jesús es una vida humana en todo, menos en el pecado, que no es algo esencial a un ser humano. Y justamente por eso es que nos salva, porque asume mi condición humana y puede vivir verdaderamente como hijo de Dios siendo hombre. Entonces así nos invita y nos lleva a que nosotros, siendo verdaderos y solo hombres, podamos vivir como hijos de Dios. Porque el Hijo de Dios se hace verdadero hombre, es que los hombres y mujeres podemos ser y vivir como hijos e hijas de Dios. Este es el principio fundamental de la salvación. Entonces, en toda la antigüedad la iglesia siempre sostuvo eso. Es decir, si no es Dios, no nos salva, porque no es Dios. Y si no es hombre, tampoco nos salva, porque no me sirve para nada si no es hombre, porque no me es modelo. Entonces, la iglesia tiene que ser Dios y tiene que ser hombre en una única persona. Y eso es lo que estamos tratando de explicar. Dicho eso, entonces voy a poner los otros 6 aspectos. En primer lugar, lo más propio de Jesús es cuando dice Jesús, yo he venido al mundo, ¿se ha fijado? He venido. Y he venido no a ser servido, sino a servir. Y he sido enviado por mi Padre. O sea, lo más propio de Jesús es ser un enviado. Es una misión. Él ha venido para algo. Es un enviado. Uno lo ve desde el principio. Cuando el ángel se le aparece a la Virgen y le dice, este hijo será el rey y será causa de, también le dice Simeón, causa de caída y salvación para otros. O sea, está enviado a una misión. Entonces, Jesús es fundamentalmente una misión, tiene una tarea. Por eso es tan importante la misión. Todos somos una misión, una tarea. No apareció porque sí, apareció por una razón. ¿No es verdad, no es cierto? Entonces, lo propio de Jesús es una misión. Tomen en cuenta que esto que estoy diciendo, todo lo que estoy diciendo de Jesús, se aplica a nosotros, porque Él es el modelo. Por lo tanto, todas estas cosas ustedes dicen, yo también soy una misión entonces. Yo también he sido enviado. Sí, todo eso mismo. Bajo mi propia perspectiva, frágil y pequeña, pero soy lo mismo. En el sentido de que Él ha sido enviado. Ha enviado por nosotros y por el Padre. Entonces, ¿cuál es la vida de Jesús? La vida de Jesús toda es su relación con el Padre que lo ha enviado. Porque un enviado es enviado por alguien. Por lo tanto, su misión es toda relación al Padre. Por eso le llama Padre y Él es el Hijo. Él es el enviado, el que lo manifiesta, el que lo hace presente, el que habla de Él, el que hace presente al Padre. O sea, toda su vida es una relación al Padre. Yo todo lo que hago es hacer presente al Padre en medio de ustedes. Eso es lo que hace Jesús. Un enviado siempre está en relación a quien lo envía y a la misión que tiene. Por lo tanto, siempre todo lo que hace Jesús es cómo hacer presente al Padre, cómo hacerlo más claro para los demás, cómo relacionarse bien con el Padre para que Él pueda ser fiel a la misión. Entonces está siempre en relación al Padre. Y lo segundo es que todo lo de Él es junto con cómo ser fiel al Padre, es cómo cumplir la misión. Se dedica a cumplirla, tiene que ir desarrollando esa misión. Entonces, todos los días Él despierta diciendo, ¿cómo cumplo hoy día la misión? Toma ese texto de Isaías que dice, cada mañana me despiertas el oído para escuchar tu palabra, ¿no? Entonces, en el fondo, Isaías 41. Entonces, Jesús todos los días y en todo momento
despierta y dice cómo cumplir la tarea, cómo ser más hijo de Dios, cómo hacer presente el reino de Dios. Entonces, toda la vida de él es siempre una referencia al Padre y una búsqueda de fidelidad a lo que él está llamado a hacer, a cumplir la tarea que está llamado a hacer, a llevar adelante la misión que le ha sido encomendada y sobre todo a hacer presente el reino de Dios. ¿De acuerdo? Ahora bien, justamente aquí se da un punto que quiero detenerme, y es que para que el Hijo de Dios, siendo divino, con toda la condición divina, se pueda hacer hombre y vivir auténticamente como hombre en esa relación con el Padre y con una misión, Él hace, según Filipenses capítulo 2, una renuncia a sus prerrogativas divinas y se abaja y vive como ser humano. O sea, en Jesús, para venir a nosotros, hay una renuncia a sus propias, no a su condición divina en cuanto Dios sigue siendo el Hijo de Dios, pero renuncia a los poderes que eso le da. Y por eso puede ser un verdadero hombre. ¿Me captan ustedes? Es como cuando alguien se va a donde un niño y quiere que el niño le aprenda, uno tiene que renunciar a ciertas palabras difíciles. No porque no las sepa, sino que porque se hace adecuado a lo que está haciendo. Y así en todas las cosas, en cualquier cosa, uno tiene que adecuarse a la condición. No sé, si me voy a poner a jugar fútbol, no puedo tocar la pelota con las manos, tengo que renunciar a las manos, ¿se fija? Porque con la pierna y con la cabeza nomás. Pero si juego básquetbol sí puedo usar las manos, ¿se fija? O sea, uno se adecúa renunciando a cosas que eventualmente tendría para poder vivir en la nueva condición. Entonces, en lo que hay en Jesús, por amor inmenso, es una renuncia a su condición divina para poder vivir como hombre, sin dejar de ser el Hijo. Entonces, eso es lo misterioso de que Él vive como Hijo de Dios, siendo el Hijo de Dios, pero renunciando a todo aquello que le impediría ser un verdadero hombre. Eso no es que cada día renuncie, sino que al momento de la encarnación renunció. ¿Te fijas? Al momento de la encarnación Él dice, ya, yo dejo esto en el cielo, mi condición divina, y me hago hombre. Es el mismo Hijo, pero viviendo totalmente como Él. Porque si asume la condición humana y no quiere hacer explotar la condición humana, tiene que ser un humilde hombre. Eso es un punto. Entonces, entendamos que, fíjense ustedes cómo se dan esta como triple cosa, que ese Hijo viene renunciando a poderes anteriores, pero sigue siendo el Hijo en cuanto está siempre en relación al Padre, y por eso le llama Padre, y porque todo lo que hace Él es cumplir esa misión que en el cielo había pensado antes. ¿Estamos claros en esto? Yo sé que esto puede ser sorpresivo para más de algunos, porque uno está muy acostumbrado a olvidarse de esto y piensa que realmente en la tierra Jesús está igual que en el cielo. Es el mismo, pero está en una condición abajada, que lo dice San Pablo. Él, siendo de condición divina, se despoja de sus poderes divinos y se hace hombre, y un hombre que muere en la cruz. Y luego Dios lo levanta y lo lleva, y toda rodilla se dobla ante Él. O sea, en el fondo es un momento de renuncia para luego recuperar en su resurrección todo el poder. Entonces, 2:6. Sí. Sí, así es, exactamente, totalmente. Él tenía, de eso voy a detenerme ahora, Él tenía todas las condiciones humanas y las vivía. Entonces, voy a poner 4 condiciones humanas: la libertad, el conocimiento, la oración y otros aspectos de Él, ¿no? Fíjense ustedes que cómo se da entonces la libertad de Jesús. Porque siendo verdadero hombre, Él, como Dios, como Hijo, Él está identificado con el Padre, ¿no es cierto? Pero lo que tiene que hacer al asumir la condición humana es que su libertad humana, su condición humana que es libre, porque Él puede ir para acá o puede ir para acá como hombre, ¿no es cierto? Puede querer su misión o puede no querer su misión. Pero entonces Jesús, como desde lo más profundo de su corazón, de una manera misteriosísima, que no la podemos comprender, pero que
pero que es así y distinta, en ese punto es distinta a nosotros, él se sabía tan profundamente hijo del Padre, que él era totalmente libre de hacer lo que quiera, pero él no podía, ni quería, ni se le ocurrió nunca no ser sino hijo y vivir auténticamente como hijo. Entonces todo lo hacía para vivir como verdadero hijo de Dios y cumplir auténticamente la misión. ¿Se fija? Entonces, lo que dijimos al principio, no podía hacer el mal, ni podía hacer otras cosas porque no quería, pero teóricamente podía hacer. Esto el demonio lo sabía. ¿Y por qué? Por eso lo tienta. ¿Lo tienta en qué sentido? No hagas este camino, hazte este otro, porque él podía hacer otro camino, ¿se fija? Pero el demonio no sabía que el Hijo de Dios era auténticamente fiel al Padre y no iba a querer jamás hacer algo distinto a su ser hijo. Entonces, él tenía la misma experiencia que nosotros en el sentido de que yo tengo posibilidades de hacer muchas cosas buenas y malas, pero él, más fuerte que nosotros, pero en la misma calidad que nosotros, él, por su amor al Padre y por tratar de cumplir bien su misión, en realidad solo hizo cosas buenas y su libertad la empleó perfectamente. Por eso era totalmente libre, porque en realidad ni una pasión, que no tuviera hambre, pero si estaba ayunando, no comía, pero no por eso dejó de tener hambre, ¿no? Y no por eso dejó de tener miedo en la pasión, ¿se recuerda? Sí. Pero no se deja llevar por el miedo, porque él quiere ser fiel al Padre y porque está totalmente llenado, abrazado, totalmente cubierto por su deseo de ser fiel al Padre. ¿Se fija? Entonces, ahí uno entiende que es un verdadero hombre, pero un modelo también para nosotros. Y nos enseña el camino. ¿Cuál es nuestro camino para ser verdaderamente libres? Porque mucha gente dice, yo soy libre, hago lo que quiero. No eres libre. Uno dice, ¿quién es libre? El que quiere vivir auténticamente como lo que es un hijo de Dios y quiere cumplir auténticamente lo que lo desarrolla en su vocación más profunda. Ese es el hombre libre, esa es la mujer libre, la que quiere vivir auténticamente. O sea, ¿qué esposo es el que es libre? El que solo quiere vivir como esposo. ¿Y cuál es el papá y la mamá que son libres? Las que viven como mamá y se dedican a su hijo, ¿se fija? Y no a la que dice, no, yo abandono a todo mi hijo. Bueno, comprendiendo que hay muchas situaciones que no vamos a juzgar ni nada, ¿no? Pero digo, teóricamente estamos hablando de... Y así cada uno, y el sacerdote y cualquiera, es libre en la medida en que dice, yo vivo auténticamente por mi vocación más profunda. Y eso es lo que me hace auténticamente. Por eso que es tan importante ese punto, ¿no? Ahora bien, vean ustedes que en ese sentido Jesús va históricamente construyendo su vida. Porque no es que Dios le tenga todo, porque Él cada día tenía que decidir cosas, como todos nosotros. Uno, lo voy a decir de manera que puede sonar rara, pero uno inventa como uno es. ¿Se ha fijado? Sí. Cada uno se inventa. O sea, yo no me puedo inventar del todo, porque yo soy chileno, no puedo decir, no, yo ahora soy venezolano. No, tengo amigos venezolanos, pero no puedo ser venezolano porque nací en Chile, entonces soy chileno. A no ser que me vaya a Venezuela y diga, muchos años ya terminaré siendo venezolano, por decir algo, ¿no? Pero uno no puede inventar cosas básicas, ¿no? De lo que uno es, de dónde viene su carácter. Pero sí yo invento, el día que me ordené sacerdote, en el fondo, bajo ciertos marcos que yo elegí, que es ser sacerdote diocesano en Santiago de Chile, pero bajo esos marcos al final yo he ido construyendo y yo he ido decidiendo cómo ser sacerdote. Y otro ha decidido de otra manera. No es que sea mejor una que la otra, pero uno tiene que elegir cada día cómo es su sacerdocio, ¿no les parece? Y uno elige cómo es esposo, o cómo es esposa, o cómo es padre o madre, o cómo es profesor. Uno elige lo que quiere. Entonces, Jesús también fue desarrollando con su libertad, igual que nosotros, el modo de ser salvador. ¿Se fijan? Siguiendo el que es hijo y que tiene una misión. Pero en eso, todos los detalles los fue Él armando con su vida. Por eso que cada uno de nosotros es un proyecto que tiene que desarrollarse. Y ese proyecto lo tiene que desarrollar de acuerdo a lo que es su relación con Dios, su misión. Eso es como el segundo punto sobre la libertad. Y en ese sentido, fíjense ustedes que Jesús, al renunciar a su condición divina para poder vivir como hombre,
también renuncia a conocimientos extraordinarios. Y él tenía el conocimiento propio de los seres humanos con unas diferencias. Él, en lo más profundo, se sabía hijo de Dios. Y ese es como su conocimiento de su ser hijo, ¿no? Muy profundo, que no sabemos cómo era, pero sabemos que él se sabía hijo. Entonces sabía eso. Pero en el resto de las cosas, él sabía lo mismo que sabe un ser humano. Donde va uno aprendiendo. Y entonces lee la palabra de Dios y aprende la palabra de Dios del Antiguo Testamento, pero como se sabe hijo y tiene también la fuerza del Espíritu Santo, la comprende de una manera estupenda y comprende su misión. ¿Se fijan en el punto, no? Es como cada uno de nosotros va aprendiendo, pero cada uno lee la palabra de Dios y dice, esto me lo está pidiendo Dios. ¿Se fijan? Es algo que uno lo va aprendiendo, pero lo aprende en esa mezcla entre que uno le da un elemento externo, que es la palabra, por ejemplo, o los estudios, o la familia, y esa uno las acoge, y de acuerdo a su propia condición y a su propia espiritualidad y al espíritu que lo ayuda, uno lo entiende mejor, lo vive mejor y lo va desarrollando. ¿Se fijan? Entonces es muy importante eso, porque eso demuestra cómo se es un ser humano, un ser humano profundamente. Y ahí se demuestra también, entonces, a Jesús había que mostrarle las cosas más importantes, como todo niño, y él respondía como verdadero hijo de Dios. Y entonces se fue desarrollando. Por eso es tan importante que uno le muestre a las personas lo que es bueno, para que la persona responda, lo comprenda y se desarrolle al máximo. ¿Se fija? Entonces, y aquí está la importancia de la Virgen. Porque en el fondo es ella la que lo educa, la que tenía la conciencia más profunda de quién era el niño, ¿no es cierto? Por la encarnación. Y entonces la Virgen no podía prever cómo iba a ser Jesús. Ella solo sabía que tenía una misión especial que le había dicho el ángel y la condición virginal que había nacido, que era algo absolutamente extraordinario. Y entonces lo que hizo la Virgen fue educarlo adecuadamente, como se educa a cualquier niño judío en la época, mostrándole en la Biblia, haciéndolo rezar, y entonces él respondió y fue descubriendo haciendo presente y viviendo su condición de hijo. ¿Se fija? Entonces es muy importante, como nosotros vivimos en relación, esta cosa de que si yo recibo los estímulos adecuados, la persona puede desarrollarse al máximo. Cuando uno no recibe los estímulos adecuados, también le cuesta más desarrollarse en lo que debe, ¿no? Esto se pasa con los niños cuando uno los estimula, ¿no es cierto? Estimula a leer, estimula a estudiar, o no los estimula. O cuando uno los estimula en el amor, en la caridad, o no los estimula. O sea, es muy importante. Y Jesús también le pasó eso. Solo que tenía a la Virgen, a San José y a todo el pueblo judío ahí que le dio los estímulos correctos para que él respondiera auténticamente como lo que es. Entonces, el conocimiento de Jesús no necesitaba ninguna otra cosa especial más que recibir los estímulos normales, y se desarrolló de acuerdo a su condición de hijo. Y por eso es un verdadero hombre, pero sabía perfectamente su misión y su condición divina. No sé si me explico en el punto que es muy, muy importante, ¿no? Y entonces uno se puede preguntar una pregunta que se han hecho, que ¿Jesús tenía fe? No, dicen algunos. Depende que entienda por fe. Si nuestra idea de fe es creer en alguien que no veo, claro, en ese sentido es un aspecto muy básico de la fe. ¿Se recuerdan el primer día? La fe es creerle a alguien, pero también entregarme y seguirlo. Entonces Jesús también no tenía la fe como nosotros, que tenemos que hacer un acto de fe en Dios, porque Jesús, desde que tiene uso de razón, tenía una conciencia íntima que no sabemos cómo era, porque no la experimentamos nosotros, de que era el Hijo del Padre, ¿no? Y siempre le llamó a Dios Padre sin que nadie le enseñara. Él le empezó a llamar Padre y se proclamó Hijo porque lo tenía incorporado internamente y lo descubrió, y se hizo consciente, lo supo desde siempre. Pero fuera de eso, que era esa conciencia de saberse hijo, él luego tuvo que vivir como nosotros un acto de fe en el sentido de seguimiento, de aceptar la voluntad de Dios, de dejarse. Por eso rezaba Jesús cada noche, porque tenía que identificarse con la voluntad del Padre cada día. Por eso le pedía a su Padre, hágase tu voluntad, no la mía, porque él tenía un acto de fe
en el sentido de seguimiento, de obediencia, de hacer la voluntad del Padre, no la fe nuestra de que tenemos que creer en un Dios que no vemos. Él lo tenía incorporado como filiación. Pero después de eso, los otros aspectos de la fe que son seguimiento, eso lo tiene Él. Por eso es tan importante que la fe, el seguimiento, el buscar la voluntad de Dios, el identificarse como hijo, el tratar de cumplir una tarea, el entender su vida como una tarea, es lo propio de Dios y del ser humano. O sea, lo más propio nuestro se ha hecho divino en Jesús. O dicho de otra manera, Dios nos creó así porque en el fondo el Hijo es así. Y eso es así porque en el cielo, en la eternidad, ustedes saben que en la eternidad, ¿qué pasa en la eternidad? Toda la eternidad, el Hijo todo el tiempo es acoger lo que el Padre, la naturaleza del Padre que se la está compartiendo siempre. Entonces, toda la vida el Hijo está acogiendo la voluntad del Padre, la naturaleza del Padre, y se alegra de ser hijo, de ser engendrado, de ser generado en todos los instantes de la eternidad. Y eso es lo que vive en la tierra. Qué bueno ser hijo, yo tengo que vivir como hijo, acojo la misión de hijo y trato de vivir como hijo. Eso es el cristianismo. Eso es lo propio del cristianismo. Por eso la pregunta suya fue tan importante, en el sentido de que el cristianismo no en primer lugar es, mira, cuáles son tus pecados, cuáles son tus males. No, lo primero es, comprende que eres hijo, comprende tu misión, comprende tu tarea, desarróllate como persona y por eso evita los pecados. Pero son dos etapas y momentos distintos. Y por eso está la oración de Jesús y por eso mismo también está lo que conocemos como la santidad de Jesús. Entonces Jesús era impecable en el sentido de que no cometió pecado, ciertamente, pero no porque no fuera libre, sino que porque su libertad estaba totalmente abrazada por su amor y por su saberse hijo. Entonces para él no había otra cosa que querer ser hijo. Entonces esto es la condición de Jesús y entonces concluyo esta parte de la encarnación recordando lo que dijimos al principio. Por eso que Jesús es nuestro modelo. Por eso que mirar a Jesús es mirarnos a nosotros. Por eso que lo que Él dijo es justamente el que me recibe a mí recibe al Padre, pero también el que lo recibe a ustedes me recibe a mí. En el fondo, el Hijo es manifestación del Padre y está... es imagen del Padre eterna y nosotros somos imagen del Hijo encarnado y por lo tanto siempre tenemos que tener presente al Hijo. De ahí la importancia de leer los evangelios, de conocerlos profundamente, de meditarlos, porque ahí uno va descubriendo no solo la vida de Jesús, sino que en la vida de Jesús uno descubre su propia vida, su propia historia. Los evangelistas, cuando escribieron la vida de Jesús, la escribieron también en parte para decir, esta es la vida de ustedes, esta es la vida de la iglesia, este es el modelo humano, que es muy importante. Ahora bien, dicho eso, nosotros tenemos que pensar, bueno, lo segundo, que se hace hombre para cumplir su misión y estar en relación con el Padre, es el Salvador, nos vino a salvar. Entonces, eso lo sabemos todos, lo decimos siempre, y es el Salvador, y siempre hablamos del Salvador, existe la Basílica del Salvador, la Parroquia del Salvador, la calle del Salvador, el Hospital del Salvador, ¿no es cierto? Todo el Salvador, porque es un elemento central en nuestra vida, ¿no? El Salvador, hasta la ciudad del Salvador, en todos los países de América y España hay El Salvador, porque es algo muy central. Pero entonces, la pregunta es, ¿qué significa ser Salvador? Si yo le pregunto hoy día, yo me imagino que ustedes habrán encontrado tanta gente que de repente uno dice, oye, le dice, Jesús es tu Salvador, te viene a salvar. Y la gente dice, ¿y de qué? ¿Y de quién me tiene que salvar? Yo no tengo que salvarme de nada. No sé si le habrá pasado. Yo no necesito que me salve de nadie, nada. Entonces, la pregunta de ser Salvador tiene una problemática hoy día. Porque mucha gente dice, pero si anda a salvar a otro, pero yo estoy salvado. O sea, no necesito ningún salvador. Entonces, el tema de la salvación es un tema hoy día complejo, es importante, que hay que tener presente. Entonces, lo primero, en parte, esa rechazo a esta salvación tiene que ver con que nosotros, como cristianos, también hemos expresado de mala manera lo que es la salvación de Jesús. Entonces, lo primero que quiero decir es que muchas veces cuando yo hablo
o nosotros hablamos de salvación, uno entiende algo no correcto. No es que no sea correcto, pero entiende algo completamente parcial y no total. Porque si yo hablo de salvación, el 90%, el 95% me va a decir, me viene a salvar de mis pecados, me viene a perdonar mis pecados. Como si la salvación fuera eso. Y entonces, si no hubiera, siguiente conclusión que saca la gente, si el hombre no hubiera pecado, si Adán no hubiera pecado, si no hubiera habido pecado, entonces Jesús no hubiera venido. Cosa que es falsa. Porque la salvación no es solo perdón de pecados, es un aspecto. Nosotros en Occidente, vale decir en todo el mundo occidental, no en el oriental que es de Grecia al oriente, tenemos mucha conciencia de que la salvación es perdón, redención. Identificamos salvación con redención. Redención es perdón de pecado, es rescate de la cárcel. El redimido es el que es rescatado, el que lo llevaba a las galeras amarrado, entonces lo redimen, o los musulmanes lo llevaban, ¿se acuerdan? Los robaban en el medio y los redimían y los compraban. Un esclavo redimido. O sea, la redención es rescatar del pecado, rescatar de las cadenas. Es un aspecto de la salvación, pero no es toda la salvación. Si no hubiera habido pecado, Jesús seguiría siendo nuestro y mi Salvador. Porque la salvación tiene un aspecto que es de redención y dado que pecamos nos rescata, pero tiene un segundo aspecto que es muy importante y que es anterior, que es de plenificación. La salvación es plenificación, de plenitud, de pleno. Nos lleva a la plenitud, nos saca lo máximo de nosotros, nos desarrolla. Salvación podríamos llamarle es desarrollo. Es como cuando uno está enfermo, lo sanan. Bien, esa es la redención. Pero después que esté sano le dan comida para que sea un buen deportista, sea un atleta y un campeón, eso es un desarrollo. El atleta entrena harto no porque está enfermo, sino porque quiere desarrollarse más. Eso es salvación. Es liberación, pero también es plenificación. Por lo tanto, cuando Dios creó al ser humano, lo creó en Cristo para salvarlo en el sentido de llevarlo a la plenitud de su filiación. Porque mala suerte hubo pecado, además tuvo que redimirlo del pecado. Pero eso no lo hizo venir, sino que eso le cambió el modo de venida, que fue en la cruz, que fue con sufrimiento, que fue con dolor, producto de los pecados humanos. Pero habría venido igual, de alguna manera misteriosa, y nos habría plenificado. Porque nosotros hemos sido creados en Cristo y hemos sido creados para ser uno en Cristo. Y para eso Él tenía que hacerse hombre, porque justamente nos creó a nosotros, teniéndose a sí mismo. El Padre tenía a Jesús ya resucitado, pensando en Jesús resucitado, nos creó a nosotros. Entonces, la salvación es redención, porque hubo pecado y mal, pero también plenificación de cada uno de nosotros. De tal manera que siempre tengan presente eso. Y entonces, porque hay veces que la gente dice, a ver, ¿pero esto es pecado o no es pecado? No, no es pecado. Ah, perfecto, no hay problema. No, es que esa no es la única pregunta. La pregunta es, ¿esto me desarrolla? ¿Esto me hace bien? ¿Esto me lleva al máximo? Esa es la pregunta. Además, que bueno que no es pecado. Y si es pecado no lo hago. Pero yo no hago las cosas solamente porque no son pecados, sino que además busco qué me desarrolla al máximo, qué me lleva a la plenitud, qué me perfecciona, dónde yo me puedo desarrollar como ser humano. Entonces, el cielo no es solamente el lugar donde llegan los que lograron salvarse del pecado, sino que es el lugar donde llega a la plenitud, donde uno llega al culmen de la vida, ¿no? Toda nuestra vida es un caminar que llega a la plenitud del cielo, ¿no? Entonces, el paraíso es el origen, pero de alguna manera es el final, porque en el fondo es a donde tenemos que volver para poder vivir en plena armonía con Dios. Entonces, la salvación tiene ese aspecto de perdón, tiene el aspecto de plenitud y tiene un último aspecto que está como incluido en eso, y es en el fondo el que es el aspecto de relación, de sentido. Es decir, es lo que me da el sentido más profundo de la vida, porque me enseña cuál es la relación más profunda que me sustenta. Porque si yo puedo tener un niño acá, y yo le digo, mira, tú
Mira, nadie sabe de dónde viene, nada, sabe nada de ti. Tú eres aquí un aparecido. Pero mira, amigo, puedes desarrollarte y ser muy grande. Y te vamos a perdonar todo lo malo. Pero a ese niño le falta algo, ¿no? Yo de dónde vengo, a dónde voy, qué relación. ¿Te fijas? La relación es muy importante. Entonces, el saber que uno viene de Dios, va a Dios, su vida es para amor a Dios, eso es lo que lo planifica y lo que lo redime al final. Entonces, es también la salvación, es darle el sentido más profundo a la vida, pero el sentido en el sentido de amor, de relación, de plenitud en tu vida. ¿De acuerdo? Ya. Entonces, dicho eso, quiero decir, sabiendo eso, que la salvación es esto, por lo tanto, nunca más, cuando ustedes hablen de salvación, Salvador, Redentor, crean que es solo pecado. Esto ténganlo en la mente y a todo el mundo se lo digan siempre. Es plenitud y sentido y relación de amor. Ahora bien, entonces, segundo error. ¿Cuándo y cómo nos salvó Jesús? La gente dice, muriendo en la cruz. ¿Verdadero o falso? Verdadero, pero incompleto. ¿Ve? Ya aprendieron la técnica. Es verdadero, pero totalmente incompleto. Jesús nos salvó con su vida completa, desde que fue engendrado en el seno de la Virgen hasta que resucitó. No es, sino, o sea, si nos hubiera salvado por la pura cruz, yo conozco gente que ha sufrido más. Hay gente que ha sufrido más terrible que una crucifixión. Hay gente que ha sufrido muchas veces crucifixiones y ha pasado años de años en un calabozo, ¿no es cierto? O sea, uno podría pensar en un sufrimiento mayor. No es la cruz, ni mucho menos en cuanto a sufrimiento lo que nos salvó. Ese es un momento culminante, ya volveré sobre eso. Sino que lo que nos salvó es la vida de Jesús, es su encarnación hasta la resurrección. Muerte y resurrección incluida, pero también la vida de Él, su enseñanza, todo. Si no, se podría haber crucificado a los 5 años y ya nos salvábamos. ¿Te fijas? Pero hay una vida que vivir. O sea, lo que nos salva de Jesús es el que se hizo hombre, entonces me muestra a mí como ser humano, pero es su vida. Por eso que los 30 primeros años son importantes, aunque no se sabe lo que hizo, pero es una vida humana que nos salva porque vivió humanamente. Entonces yo me siento identificado con un ser humano, un trabajador, un niño, un joven, un trabajador que durante 30 años fue igual que yo. Y entonces mi trabajo y mi vida es la de Jesús, porque Jesús 30 años pasó igual como paso yo. Que tengo que ganarme la vida trabajando, que tengo que volver a la casa, que tengo que cocinar, que tengo que comer. La vida humana. En esa vida humana nos salva. Luego nos salva a continuación con la misión, con la predicación. 3 años predicando y totalmente consagrado a eso. Pero es continuación de lo anterior. Es las dos vidas que están conjuntas. Por eso me hago catequista y vengo aquí los martes y hago una catequesis. Fantástico. Está de alguna manera identificándose con ese predicador que es Jesús. Pero después vuelve a la casa y se identifica con los 30 años. Pero luego Jesús termina su vida en un momento culminante que es cuando le viene la muerte encima y viene la persecución y el rechazo, y entonces Él, por fidelidad al Padre y por amor a nosotros, no le importa cualquier sacrificio con tal de cumplir su misión. Y acepta la muerte en la cruz. No es que quiera morir. No es que Dios diga, ay, lo vamos a matar, lo vamos a hacer que sufra harto. Jamás. Eso fue la consecuencia de nuestros pecados, ¿se fija? Pero Él dice, pero ese sufrimiento que no es buscado, nadie busca el sufrimiento, a nadie le gusta el sufrimiento, yo no quiero sufrir, pero si tengo que sufrir por hacer un bien, bienvenido. Porque yo quiero cumplir la tarea de mi vida y no me importa, y lo saben ustedes mejor que nadie, eso se llama sacrificio. Sí. Sacrificio no es autoinfligirse heridas para sufrir. Sacrificio es, no me importa el sufrimiento con tal de salvar a alguien, ayudar a alguien, educar a alguien, entregar la vida por alguien. Eso es el sacrificio. Entonces, la culminación de su vida y la muerte es la culminación. Entonces, por eso que la iglesia tiene la cruz como signo y tiene siempre en las distintas partes cruces. Acá tenemos una imagen y ahí está la cruz colgadita. Entonces, la cruz siempre nos simboliza, pero simboliza la totalidad, llegando a su momento culminante. Entonces, uno puede decir, la muerte es lo que demuestra cómo fue la vida. ¿Se han fijado? No siempre, pero muchas veces en la muerte tú muestras toda la cualidad que tenías en tu vida, ¿no? Muestras toda tu dignidad, muestras toda tu fuerza.
Entonces Jesús en la muerte mostró todo lo que había hecho, todo su amor, toda su entrega, todo su amor al Padre, toda su confianza en el Padre. Entonces, de alguna manera en la pasión y la muerte se puede ver, vislumbrar toda la vida de Jesús, pero porque está unida a toda la vida. Entonces lo que nos salvó es toda la vida, la muerte y la resurrección, porque si no hubiera resucitado, vana sería nuestra fe. Porque si no hubiera resucitado, quiere decir que Él era simplemente un hombre más, no es el Salvador. Hubiera sido un buen hombre, Sí. Un buen profeta, pero un hombre más. Y eso no es así. Dios, el Hijo de Dios, es el Salvador porque quedó demostrado cuando resucitó, porque el Padre lo resucitó y Él, eso lo vamos a ver mañana con más detalle, y entonces dijo, este es mi Hijo y aquí está vivo, y todos ustedes, viviendo la misma vida de Él, llegarán también a la resurrección. Entonces, nos salvó con toda su vida completa, ¿de acuerdo? Ahora, precisamente por eso viene ahora el punto teológico más delicado que a veces no se ha comprendido bien, ¿no? Y es que precisamente por eso la Iglesia trató, y diríamos toda la teología desde el Nuevo Testamento mismo, de San Pablo, incluso ya en los Evangelios, de tratar de explicarlo con algunas palabras, cómo explicar mejor esta idea de salvación de Jesús. Y eso entonces se ha explicado como Jesús ofreció su vida. ¿No es cierto? Es un ofrecimiento. Él entregó su vida. ¿Se ha fijado? Pero también esa palabra que es preciosa y que tiene un significado teológico profundísimo, tiene que ser bien comprendida para que lo entendamos en su totalidad y no en aspectos nomás. Entonces, pensemos lo siguiente. Jesús nos salvó por su ofrecimiento. Esa es la palabra clave, ¿no? Jesús nos salvó por su ofrecimiento. ¿Qué significa su ofrecimiento? Significa que, uno, que siendo Dios, decide en el cielo venir al mundo, renunciar a su condición divina. O sea, eso es un ofrecimiento, ¿no? Es decir, yo soy capaz de dejar mi comodidad, llamémosla así, no es la palabra, pero, y venir a la misión. O sea, se ofrece, entrego, o sea, mi vida es para los demás. Y eso es lo que hace en la vida Jesús. Él entiende su vida como una vida para los demás. Porque si se fijan ustedes, en esa condición de hijo dice, yo todo lo que hago es hacer la voluntad del Padre. O sea, ¿cuál es su centro? El Padre. ¿Y qué es lo que me interesa? Lo que el Padre quiere. Lo que Dios quiere. Y luego entonces dice, y mi vida entonces, la voluntad del Padre, es ofrecerme por la salvación de todos. O sea, mi vida va a ser centrada, va a ser orientada y la llevaré adelante solo pensando en los demás. Eso se ha llamado de distintas maneras. Una es decir, su vida fue un ofrecimiento por todos. O es una proexistencia. O sea, pro quiere decir, en griego quiere decir una existencia frente a los demás, para los demás. O sea, puede decir, Jesucristo es una existencia para los demás. ¿Qué es lo que es el pecado? Una existencia para mí mismo solamente. Adán dijo, yo quiero ser como Dios y quiero hacer lo que yo quiero. Jesús dice, yo quiero hacer la voluntad del Padre y quiero entregarme por ustedes. Entonces, la vida de Jesús es entregarse. Entonces, la vida es, dice ahí, hasta los pajaritos tienen nidos, ¿no es cierto? Los animales tienen cueva y yo no tengo dónde reclinar. O sea, mi vida es para ustedes. Predicando, para eso es pobre, para eso es las bienaventuranzas, es pobre de espíritu, manso. Su vida es para los demás. Por eso nos salva, porque en el cielo decidió despojarse para venir y en la vida cumple y vive eso viviendo para los demás, totalmente para los demás, para nosotros en el fondo. Y entonces, en ese sentido, cuando llega el momento culminante, que es la muerte, y se le acerca y él percibe que ya llega el momento de la muerte y que ya lo están persiguiendo, buscando, lo andaban queriendo matar ya varias veces, y entonces en la última cena él toma el pan y dice, esto es mi cuerpo entregado y esta es mi sangre derramada. Pero eso lo está diciendo por la cruz que viene al día siguiente, sí. Pero esa cruz que viene al día siguiente es la culminación de
un cuerpo entregado y una sangre derramada desde el mismo nacimiento, desde la misma concepción. O sea, toda la vida Él fue un cuerpo entregado, una sangre derramada. Sangre derramada, fíjese que la sangre en la antigüedad, en el pueblo judío, la sangre es la vida. Para ellos pensaban que la vida de ellos estaba en la sangre. Por eso no se tomaban la sangre, pensando que era la vida. Entonces, pero es la sangre. Entonces Él dice, y el cuerpo es la persona, en todas sus relaciones, en toda su capacidad de darse. Entonces, cuando dice Jesús, este es mi cuerpo entregado, esta es mi sangre derramada, quiere decir, esto es mi cuerpo, mi persona para ustedes, esta es mi vida entregada para ustedes, derramada para ustedes. Entonces, toda la vida es cuerpo y sangre entregada. Y por eso murió en la cruz finalmente, pero podría haber muerto de otra manera y también habría sido Salvador. Y pongámonos una hipótesis, que nunca hay que hacer hipótesis porque la teología es de hechos que ocurrieron, no de hipótesis, pero supongamos que hubiera seguido viviendo, no hubiera matado en la cruz y finalmente hubiera muerto de viejito, o con una enfermedad. ¿Habría sido el Salvador? Sí, porque habría entregado su vida todo el tiempo. Ahora, lo que pasa es que la entregó tan al máximo que se dio un rechazo, ¿se fija? Pero no es la materialidad de la cruz, sino que es el ofrecimiento. Entonces Cristo se podría haber ofrecido otro tiempo, hubiera muerto de otra manera. No es la materialidad de la muerte, del clavo. Ahora, simbólicamente lo es para nosotros, por lo que significa. Pues obviamente, y la cruz pasó a ser el símbolo, pero el símbolo de su amor, no de su sufrimiento solo. Y de su sufrimiento solo en cuanto es expresión de su entrega, de su amor, o sea, el hijo que sabe que su mamá pasó hambre por darle alimento, lo que recuerda no es el hambre de la mamá, sino el cariño de la mamá, ¿no les parece? O cuando se le dio algo y no se compró no sé qué cosa el papá para que su hijo tenga algo en la educación o pueda entrar lo que se recuerda no es que el papá no se compró algo, sino que se recuerda, me pagó la universidad, pues, que es muy distinto, ¿no le parece? O sea, uno recuerda el fruto, lo que se hizo, no el sacrificio. Pero el sacrificio fue eso, fue para eso. Entonces, lo mismo pasa con Cristo. La cruz se recuerda en cuanto a su acto de amor. Entonces, en ese sentido, esa es su vida. Entonces, eso es lo que la Iglesia después lo interpretó en la Eucaristía y Jesús lo dejó en la Eucaristía de una manera cultual, como un culto, ¿no? Pero aquí llego a la conclusión final de su salvación, que es muy importante este punto, porque todos nosotros decimos que Jesucristo es el sacrificio de la cruz, el sacrificio de Eucaristía, ¿no es cierto?, de los ofrecimientos, traemos pan, lo ofrecemos, como un culto, como las religiones, ¿no? Y eso es así, porque es un culto, pero tengan presente que lo que se representa allí es la existencia de Jesús. Por lo tanto, lo que estamos ahí ofreciendo no es pan y vino, sino que ofrecemos la vida de Jesús y nosotros allí. Lo explico más largamente. Cuando Jesucristo murió y resucitó, el pueblo de Israel dijo, miren, todos los cultos, esos corderos que mataban en el templo y todas esas pichones que mataban, no vale nada. Se acabó el culto antiguo. Se acabó. Y de hecho nunca más fueron al templo a rezar, pero nunca más ofrecieron sacrificio ninguno. Porque hizo, el único sacrificio que vale es Jesús. Pero no lo estaban pensando ese sacrificio como un pichón entregado al altar. Están diciendo, el único que vale es el sacrificio de Jesús. ¿Que cuál es? Su vida entregada. El gran sacrificio es la vida de Jesús. Y entonces, precisamente esa es la vida que ofrecemos en la Eucaristía. Es la vida entregada de Jesús, es toda su vida entregada la que se ofrece. Y al ofrecerla, entonces aparece como un culto, como si fuera, y por eso la carta a los Hebreos dice, Él es el sacerdote, el profeta y el sacerdote, la víctima y el altar. O sea, Jesús se ofrece como si fuera un sacrificio de los antiguos, pero es totalmente nuevo, porque es la existencia entera. ¿De acuerdo? Entonces, cuando nosotros celebramos la Eucaristía sacramentalmente, lo que estamos celebrando ahí es toda la vida de Cristo entregada por nosotros, para salvarnos, para darnos su Espíritu,
para redimirnos, para llevarnos a plenitud, para mostrarnos su relación de amor, para darnos el sentido de la vida. Entonces nosotros celebramos ese sacrificio. Y ahí está Jesús entregándose por todo. Pero aquí viene lo más impresionante de todo, y es que nosotros llegamos a ese sacrificio entonces ya no como los antiguos, que pescaban un corderito, lo compraban. Si era gente pobre, compraba 2 pichones, como la Virgen y San José, 2 pichoncitos, porque eran pobres, y entonces yo lo entrego al altar y me retiro y el sacerdote los corta la cabeza y los quema. Y todos nosotros quedamos así mirándolo. Entonces Jesús dice, la carta de la esos sacrificios ya no valen así, porque el sacrificio que es la entrega personal, yo ya no participo comprando unos pichones y matándolos, yo participo ofreciéndome yo mismo al igual que Cristo. Esa es la forma de participar. Nunca voy a participar externamente. A la Eucaristía yo no participo externamente, en la liturgia yo no participo externamente, en los sacramentos yo no participo externamente. Yo me asocio al ofrecimiento de Cristo. Por lo tanto, no es, si no nosotros volvemos a los sacrificios antiguos, donde yo mato un pájaro y me quedo feliz y contento y no me cambian a la vida. No, todo sacrificio cristiano es al de Cristo. Eso se llama sacrificio existencial, o sea, con la existencia. ¿Cuál es mi sacrificio? Mi vida. Y yo voy a la Eucaristía con mi vida y me asocio al sacrificio de Cristo y le ofrezco mi vida a Cristo, y en esa vida con Cristo yo me renuevo. Entonces la mamá viene y le pasa ahí la hora que pasó en la noche cuidando a la guaguita que no lo dejó dormir. Y el otro tiene que pasar las horas extra que tiene que trabajar para poder traer el dinero a la casa y cansado llega. Eso es lo que se le ofrece, la vida, o el sacrificio, o el estudio, o el quedarse cuidando a alguien en la casa porque no puedo salir. Eso le ofrece a uno, su vida, su entrega, su amor. Y ahí llego a la Eucaristía y ahí me asocio a Cristo. Entonces mi sacrificio personal pequeñito se une al de Cristo y tiene fruto para toda la humanidad, porque está unido al de Cristo. Por eso que nosotros podemos ofrecer. Entonces, por eso que uno celebra los sacramentos, reza y hace cosas buenas, pero porque está unido a ese sacrificio. Entonces, nunca uno debe ir ni a la adoración, ni a la Eucaristía, ni a un momento de rezar, sino es entendiendo que eso es un momento para ofrecer mi vida, para unirme al sacrificio de Cristo, para recibir esa misma entrega y para vivir de esa manera. Entonces yo leo la palabra de Dios para que mi sacrificio existencial sea todavía mejor. Y yo voy a la Eucaristía y comulgo con una devoción inmensa y comulgo a Cristo y me quedo rezando para que yo me pueda asociar mejor a la vida entregada de Jesús, desde niño hasta grande. Así podré amar como Él, así podré entregarme como Él, así podré amar como Él. ¿De acuerdo? Entonces, siempre eso es. Ahora, voy a terminar, me van a dar 3 minutos para terminar. Ese sacrificio de Cristo, la Iglesia le dio algunos nombres que pueden ser ilustrativos. Y fueron, yo diría que básicamente 3, ¿no? Que dice, por lo tanto, el sacrificio de Cristo, la Eucaristía en particular, y todo lo que hace Cristo es, en primer lugar, un intercambio. Un intercambio. En latín le decían commercium, comercio, que intercambio, trueque, ¿no? Pero entonces dice, porque yo vengo con mi sufrimiento, con mis alegrías, con mi vida, vengo a la Eucaristía y le entrego mi vida a Cristo. Y Cristo me entrega su propia vida. Entonces yo le dejo mis penas y mis alegrías y me llevo su gracia, su amor a la vida. Por eso que la Eucaristía es siempre un intercambio. Nunca uno va externamente, nunca sale uno igual como llegó, porque hay un intercambio siempre. Esa palabra la utilizaron los padres de la Iglesia por 7 siglos, intocable, y era el intercambio. Siempre va a ser, yo le doy lo que tengo y Él me da lo suyo. Y otra manera que se le llamó muy complicada la palabra, pero en el fondo era, de alguna manera, Jesucristo satisfizo nuestra vida, ¿no? Hizo un acto satisfactorio, o sea, en el fondo ese es el momento donde muestra el ser humano al máximo. Esa es la dignidad máxima de un ser humano, un hombre que entrega su vida.
por los demás, por amor. Entonces ese es el prototipo del ser humano y por lo tanto en él todos nosotros podemos decir ya no somos tan frágiles, porque él hizo lo que nosotros no pudimos hacer. Como estamos todos en un solo cuerpo, él satisface como verdadero hombre lo que todos tendríamos que ser. Y lo que yo no pude hacer porque soy tan repecador, entonces en Cristo, unido a Él, ya lo logro hacer. No por mis méritos, sino porque Cristo lo hizo. ¿Se fija? Él es el modelo humano que satisface por toda nuestra fragilidad. Se le llamó también así. Y la otra forma que también se ha usado mucho es la que he estado diciendo recién, y es que ese sacrificio en el fondo es un acto de solidaridad o de amor donde Él toma mi lugar. O sea, Jesús, toma todos mis pecados y los borra, porque es tan grande su amor que yo al unirme a Él, como si tengo un poco de barro y Él es un tonel de agua tan grande, ese barro se purifica. Entonces, de alguna manera, yo voy y se me borran los pecados, porque se me borran, porque se incorpora a mi vida, pecador y todo, en la inmenso mar de la misericordia, en el agua pura de su misericordia, de su amor, que hace que yo quede totalmente purificado. ¿Se fijan que son bonitas las formas que tenemos de pensar? Entonces, mañana yo voy a seguir y terminar con la idea de la resurrección de Cristo, y voy a retomar algunas cosas de hoy, pero desde la perspectiva de la resurrección, que es la última parte de la vida. Entonces, yo espero que esto les sirva para muchas cosas, pero una sobre todo para entender que su vida es un culto permanente. Todo el día ustedes son un acto de culto, porque si uno entiende que su existencia, el sacrificio de Cristo es la existencia entregada, ustedes tienen que ser un culto permanente, una ofrenda permanente. Y si uno sabe que uno es una ofrenda permanente, la vida puede ser muy distinta. ¿No es cierto? Bueno, que le vaya bien.